Hola mi gente bella, mi nombre es Fernanda Labat y están en su espacio Pachuca Cósmica. Bienvenidas a todas. Muchas gracias por estar aquí. Hoy vamos a hablar de un episodio que la verdad fue muy fuerte para mí, pero muy reparador y muy sanador, y es el cómo reconstruirte sin pedir perdón. Y me encanta porque una de las confusiones que tenemos muchas veces es que cuando estamos pasando por un momento en donde nos sentimos totalmente rotas, totalmente derrumbadas, que hemos ya vivido esa noche oscura del alma tan temida y que obviamente llega sin pedir ni perdón ni permiso, es momento de reconstruirse y de saber que en esa reconstrucción de una misma no hay por qué pedir perdón y no hay por qué pedir permiso. ¿Y por qué acentúo el no pedir perdón? Precisamente porque dejando de lejos que pueda ser curioso o pueda ser raro, es como muy puntual que cuando una empieza a reconstruirse, a coger esa fuerza, esa voluntad, ese amor propio, empiezas a edificarte pieza por pieza, mucha gente, no toda, pero mucha gente que está a tu alrededor empieza a incomodarse. Obviamente, principalmente la gente que constantemente ha estado ayudándote en ese proceso de caída, no precisamente reconstrucción, sino que le gusta verte triste, le gusta verte confundida, desesperada, angustiada, estresada, o que simplemente te roba tu energía. Entonces, y esas personas son precisamente aquellas que no te piden ni perdón ni te piden permiso, precisamente para poderte robar tu energía o derrumbarte o hacerte sentir mal constantemente o estarte juzgando o estarte puntualizando en qué cometiste un error o en qué no, ¿no? Y es precisamente a esas personas a las que me dirijo con ese no pedir perdón. Porque solemos, desafortunadamente, muchas personas, al vivir estos momentos de reconstrucción, de claridad de dónde estoy posicionada, qué es lo que tengo que hacer, cuando empiezo a ver todo con claridad, normalmente se crea de una manera muy sutil la culpa. Y es justamente donde entra a someternos o a querernos someter de nuevo ese pinguero ego espiritual, diciéndonos siempre, no es el momento, tú sigue en tu drama, las cosas se están acomodando en el universo para que lleguen a ti de forma armoniosa y tú solamente puedas estar abierta para recibir. Y es todo lo contrario, la verdad es que normalmente cuando esos momentos suceden, esos momentos de quiebre, esos momentos que una vez pasamos la noche oscura del alma y llega esa calma, llega esa paz, empieza a llegar esa claridad, el reconstruirte es tanta la fuerza que nace desde tu corazón, desde tu autoconocimiento, desde esa claridad y desde esa paz, tanto emocional como mental, que suele suceder que muchas personas e incluso situaciones empiezan a dar como patadas de ahogado, como diciendo, no, esta pinche vieja ya está despertando, ya está cogiendo fuerzas, ya se está levantando, ¿no? De su drama, y eso no nos gusta. Y normalmente eso inconscientemente o muy sutilmente nos los va diciendo o nos los va detonando el mismo ego espiritual. Y nos queremos inmediatamente volver a autoengañar y autoestafar, ¿no? Con engancharnos con esas frases muy espirituales que sí, obviamente hay momentos
en nuestros procesos que nos pueden ayudar a edificarnos y a saber y entender que al final del día los seres humanos aprendemos a través de la repetición y que muchas veces también necesitamos ayuda, necesitamos un terapeuta, necesitamos un amigo, necesitamos alguien de mucha confianza. Sin embargo, el hecho de creer que nosotros no podemos lograr edificar nuestros propios dones, nuestra propia fortaleza y observar, entender y aplicar nuestra propia sabiduría, eso es precisamente el ego espiritual. No hay nada que buscar allá afuera. Todo ya está en ti. Tú eres un espíritu, por lo tanto ya eres un ser espiritual. Y precisamente ese fue el recuerdo que me llegó en el momento de ese quiebre, de esa noche oscura, y que empezó la edificación, que empezó la reconstrucción de esta Fernanda y de esta alma a unificarse en su espíritu y en su presencia más humana, más honesta, más verdadera y sobre todo más soberana. Es aquel momento en el que dice uno, si yo tengo la fortaleza, porque es fortaleza, de derrumbarme, de permitirme autosabotearme, de permitir que otros me pisoteen, de permitir que otros pongan en duda mis pensamientos, mis palabras, mis sentimientos, porque al final del día yo les estoy dando ese permiso. Mientras yo no entienda que todo eso que tengo el poder de hacer para sobajarme y autosabotearme, es exactamente la misma fuerza o la misma fuente de la que yo me puedo sostener para poderme edificar, reconstruirme y volver a esa soberanía, a esa luz, a esa paz, a ese amor incondicional que en verdad somos. ¿Cómo resultó mi noche de reconstrucción o mi momento de reconstrucción? Muy personalmente les confieso que fue totalmente austero, sola conmigo misma, en donde igual que la noche oscura del alma, no hubo magia, no hubo mensajes angelicales, ni de maestros ascendidos, no hubo fanfarrias, no hubo glitter espiritual, no hubo absolutamente nada de eso. Fue principalmente un segundo de honestidad brutal conmigo misma al reconocer que lo único que sí había y latía en mi corazón con total certeza era que ya no podía justificar todo aquello que me estaba calcomiendo y me estaba llevando hacia un vacío cada vez más grande. Y entendí dentro de ese segundo, entendí algo que normalmente a los seres humanos nos cuesta tanto trabajo, digamos que aplicar en nuestra vida y por lo tanto manifestarla en nuestro ser para compartirla con los demás, y es la responsabilidad. Nos las pasamos casi el 80% de nuestros días en nuestra vida, nos las pasamos diciendo cómo deberían de vivir los demás, qué deberían de decir, cómo lo deberían de dar, a qué se deberían dedicar
le echamos la culpa absolutamente a todos, responsabilizamos a a nuestro exterior sobre todo lo que nos pasa. A veces hasta cuando respiramos corto decimos, no, es que es la culpa del aire o porque pasó un camión y me asustó con el ruido, ¿no? Y es una constante y no queremos hacernos responsables. Así que cuando llegan esos momentos, que aquí con tanto amor y tan personalmente se los comparto, es precisamente en esos momentos de romperse, de noches oscuras del alma, que ya sabemos que no es una en la vida, son millones y son bastante seguido. A veces ni nos damos cuenta cuando entran. Y pues ahí es obvio que siempre va a llegar una reconstrucción, porque siempre son procesos y siempre vamos a salir de ellos. Y depende de la responsabilidad de uno mismo y de las agallas de uno mismo, de decir, basta, hasta aquí llegué y empiezo realmente desde lo más honesto y desde la responsabilidad que me toca reconstruirme paso a paso, no importa lo que me lleve. Y fue exactamente ese momento donde dije, caramba, yo soy la responsable de todo esto. Y yo tomé mis propias decisiones, yo me quedé en esta situación. Por el tiempo que estuve, fue decisión mía. Así que, carajo, pues no le puedo echar la culpa absolutamente a nadie. Pero tampoco voy a crear culpa hacia mí, porque eso es otra forma de autosabotearme y de reprimir mis sentimientos y también de limitar esos procesos para ese crecimiento que constantemente los seres humanos llevamos a cabo, porque al final del día es nuestra forma de evolucionar y es justamente a lo que venimos, hacernos responsables de nuestra vida, de nuestros procesos y vivirla con alegría, con paz, con entusiasmo, confundidos, con pendejismo, como quieras vivirlo, pero siempre y cuando haciéndote responsable de lo que te toca. Y normalmente lo que vives, ya sea desde adentro o desde un aparente afuera, es tu responsabilidad. Y así fue ese momento de mi reconstrucción, en el momento que decidí ir hacia adentro, aceptar, reconocer y ver la verdadera fortaleza que hay en mí, la sabiduría que hay en mí, la conexión directa que hay entre mi alma y la fuente de donde todos venimos. Me armé de valor y me empecé a ser responsable de mi vida y de mi persona. Y ahí te vuelves totalmente soberana y digamos que me atrevo incluso a decir inquebrantable. Y con esto no quiero decir que no vaya a volver a autosabotearme o no vaya a volver a vivir un proceso así de fuerte y así de profundo. Sin embargo, será, de lo que sí estoy segura es que será desde una visión, un entendimiento, una fortaleza y un autoconocimiento totalmente diferente. Así que mis bellas, a no pedir permiso. No hay necesidad de pedir permiso o de pedir incluso perdón cuando vivimos un proceso tan profundo, tan fuerte, igualmente necesario, pero tan introspectivo y tan solitario.
No hay por qué pedir perdón ni permiso. Y hablo desde ese perdón y ese permiso que normalmente, como les mencioné antes, solemos desarrollar a veces inconscientemente, porque es muy impactante cómo aquellas personas que fueron, digamos que los acompañantes que nos ayudaron a rompernos, ¿no? Utilizando su lado o su energía más negativa sobre nosotros, y que nosotros lo fuimos permitiendo por X circunstancias, suelen incomodarse inmediatamente, suelen muchas veces hacer comentarios dolientes o dolosos, como es que has cambiado demasiado, es que ya no te entiendo, es que tú nunca has sido así, es que estás demasiado agresiva, es que ya respondes y antes te quedabas callada y eso no me gusta tanto, el que te quedes callada, el que no te quedes callada, ¿no? Y a veces el ego, el otro ego, no tanto el ego espiritual, sino el ego que está intrínseco en cada uno de nosotros desde que nacemos, ese normalmente vuelve a envolvernos con ese miedo y con ese autosabotaje, y muchas veces volvemos a bajar la vista y a decir, pues sí, a lo mejor sí estoy cambiando demasiado, a lo mejor sí tienes razón de que estoy pues muy agresiva con mis comentarios, o a lo mejor estoy emanando una información energéticamente equivocada, ¿no? De mucha soberanía o de mucha seguridad, y volvemos otra vez a autosabotearnos. Y no va por ahí, mi gente. Es todo lo contrario, es saber que dentro de esa responsabilidad y de esa claridad y de esa fuerza y de esa honestidad y de ese autoconocimiento, desde ahí es imposible volver a caer en esa provocación del ego, de esa provocación del miedo y sobre todo de esa provocación al no te mereces ser tú misma. Ojo con eso, es todo lo contrario, mi gente. Aquí se trata de, bajo esa responsabilidad y bajo ese autoconocimiento, ejercer, aplicar y ser auténtica, segura de ti misma, sabiendo de dónde vienes, quién eres en realidad y para qué estás en esta manifestación llamada vida, en este momento. Así que a reconocerse, mi gente, a amarse, a edificarse. Y si estás viviendo un proceso semejante al que yo estoy compartiendo en este momento, este es tu espacio, este es tu canal. Aquí te escuchamos sin juicio, con apertura, y todo aquello que pueda compartir o que pueda entender o que pueda saber, estamos precisamente para ayudarnos, edificarnos, amarnos y respetarnos. Que así sea. Y recuerda, nada me define, todo me eleva. Y si te gustó este episodio, nos vemos pronto con el próximo, en el que estaremos hablando un poquito más a fondo de ese famosísimo ego espiritual. Así es, ese reverendo cabrón que inmediatamente para las orejas para que puedas evitar ese famoso cambio, protegiéndote según él. Muchísimas gracias por acompañarme. Nos vemos el próximo lunes y recuerden nuestra frase
anclada el día de hoy. Nada, nada te define, todo te eleva.